han visto, o en teoría deben de haber estudiado algo, porque son funciones para las que se vale el teorema fundamental del cálculo. Ajá, en casi todo punto. Les había dicho que también se usan en cálculo de variaciones por eso. Por eso es que son importantes. Y el siguiente resultado es como el principio para demostrar eso, que son funciones para las que puedes derivar. Ajá. Puedes derivar, puedes integrar, etc. ¿Sí? Porque decir que satisfacen el teorema fundamental del cálculo, en parte es decir muchas cosas, ¿no? Es decir, que son derivables, que la función y la derivada son medibles, hay varias cosas medibles respecto a qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí va, cuando digo eso es, aunque lo digo muy levemente, tiene varios resultados ahí metidos. De hecho hay uno muy pesado ahí metido, que les voy a mencionar en algún momento, ahorita en algún momento, ¿sí? Entonces, teorema 227 es un teorema famosón y se conoce como la descomposición de Jordan. ¿Sale? Descomposición de Jordan. Tal vez les recuerda algo que vimos cuando Radón. Y sí hay una relación. Sí la hay. La veremos. Sea f una función real valuada sobre A, B. ¿Ok? Entonces, f de variación acotada en A, B, sí y solo sí, sí y solo sí, sí y solo sí existen dos funciones reales, ¿ok? Y crecientes sobre AB, ¿ok? G1 y G2, tales que F es G1 menos G2, ¿ok? Sobre A, B, ¿ok? ¿Sí? Sobre A, B. Entonces, una función real de variación acotada y por lo tanto también una función valuada en Rn, ¿no? Porque le vas a aplicar este resultado a cada componente. Ajá. ¿Okay? Nada más, obviamente, ahí hay que reformular el resultado porque miren, aquí si es real valuada es sí solo sí. Cada una de estas funciones que descompone es creciente. Ajá. Entonces, si estás pensando que f es vector valuada, está en Rn, su imagen está en Rn, su rango, obviamente no puedes decir que este es creciente y que este es creciente, sino más bien ahí te refieres a que cada componente es creciente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Por eso les digo, hay que ser cuidadoso y por eso estoy enunciando esto para funciones reales valuadas. ¿Sí? Hay que adaptarlo, cada resultado, si lo quieren ver, para vector valuadas. ¿Sí? Ahora, ¿a poco no les recuerda a la descomposición de Jordan para un funcional, para una medida de Radón vectorial? ¿No? Y para una medida de Radón escalar también, ¿no? Acuérdense que en sí había dos clases de medidas de Radón escalar, ¿no? La que hablamos que era positiva y la que se descomponía, ¿no? Como suma, como resta de dos
medidas de radón, ¿no? Eso nos lo dio el teorema de Riesz en varias dimensiones, ¿no? El Riesz vectorial, ¿no? Sí hay relación con esto, pero hablaremos de eso más adelante, ¿sí? Bueno, vamos a demostrar esto. De hecho es fácil, ¿ok? Demostración. Aquí de hecho voy a usar otro resultado que le voy a pedir a Luis que pruebe, pero es fácil, ¿ok? Supongamos que existen dos funciones reales crecientes, ¿ok? G1 y G2 sobre AB, tales que, o sea, vamos a empezar por el regreso, tales que F es G1 menos G2, ¿ok? Sobre AB. ¿Va? Okay. Entonces vamos a empezar por ahí. Bueno, fíjense que entonces, ¿va? Aquí voy a usar una de las cosas que va a probarles Luis, G1 y G2, pero esta está muy fácil, ¿ok? Esta no vale la pena que la pruebe. G1 y G2 son funciones de variación acotada sobre A, B, ¿ok? ¿Por qué? Pues son monótonas. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, al ser crecientes en particular, simplemente figúrense quién es la variación de la función respecto a alguna partición, ¿no? Está esta suma telescópica, ¿okay? Que en este caso sí es telescópica, porque si son crecientes, su valor absoluto de G1 en xk menos G2 menos G1 en xk menos 1, eso siempre es mayor o igual a 0 porque son crecientes, ¿no? Entonces los paréntesis estos, los módulos, los pueden quitar de la definición. Ajá. Otra vez, por eso es que esto tiene sentido en el caso real evaluado. Ajá. Los quitan de la definición, ¿okay? Los pueden quitar, todo eso tiene un signo definido y esa suma se hace telescópica. Y entonces la variación de f respecto a una partición, ¿quién es? Es simplemente f de b menos f de a, y en general si es monótona, el módulo de f de b menos f de a. ¿Sí o no? ¿Ok? Eso es finito. ¿Ok? Eso va a ser finito. Y entonces por eso es que estas funciones son de variación acotada. Luis de todos modos probablemente se los muestre, pero como se los acabo de decir, es algo muy fácil de ver. Ajá. Entonces son funciones de variación acotada porque son monótonas. Ajá. Y entonces, esto es lo que sí le voy a pedir a Luis que pruebe sin falta, pero también se lo pueden imaginar como las funciones de variación acotada de A, B. Esto es un espacio vectorial. ¿Ok? Pues concluimos que f es una función de variación acotada sobre A, B. Y ahí está. ¿Sí? Luego, vámonos de la ida ahora. Por otro lado, ahora supongamos, espérenme tantito, vamos a ver, déjenme ver cómo va la cámara.
ponga bien. Supongamos que f es de variación acotada. Ahora, entonces ahora hay que encontrar las funciones, ¿no? ¿Ok? Y consideramos, por lo tanto, la variación total de f, ¿no? Que ya está definida. Bueno, vamos a poner G1 va a ser la variación total y G2 va a ser la variación total menos f, ¿sí? Entonces, f se escribe como G1 así es, G1 menos G2, ¿sí o no? ¿Ok? Y donde ya sabemos, por la observación que hice hace rato, G1, porque G1 es f, es una función real creciente. Es una función, ¿ok?, real creciente sobre el intervalo a, b. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo único que nos queda por probar? Que esto es creciente, ¿sí? Entonces, por demostrar, que parece del débil ahí, por demostrar que G2 es una función real también, eso es claro, pero es una función real creciente. ¿Ok? Sobre el intervalo a, b. Ajá. Ok, entonces vamos a probarlo. Bueno, entonces pues sean x' mayor o igual a A, menor o igual que x, perdón, menor estricto que x' y menor o igual a B. Esto, ¿ok? Y vamos a tomarnos una partición muy especial. Es una partición ahí medio trivialona, que es x' y xb', ¿no? Una partición de x', xb'. ¿Sale? Bueno, entonces tenemos que, y vamos a calcular G2 de xb' menos G2 de x', porque nos interesa ver el signo de esto, y entonces por definición, sustituye la definición y agrupo, ¿no? Entonces esto va a ser la variación de f en xb' menos la variación de f en x', ya estoy agrupando, lo escribo abajo, menos, ¿ok?, la f en xb' menos f en x', ¿sale? Ahora, esto de aquí es mayor o igual, esto por la observación que hice casi al principio, esto es mayor o igual que, bueno, espérenme, esta, de entrada, esta es igual, por la observación que hice al principio, a bx', b'B', ¿ok?, de f, la variación de f, de x', xb', menos, y ahora sí, ¿ok?, mayor o igual que menos el valor absoluto de f de xb' menos fx'. ¿Sí? Eso es obvio, ¿no? Porque esto es menor o igual que el valor absoluto. ¿Sí? Bueno, pero esto es igual a la variación de x' a xb' de f. ¿Y esto qué es? ¿A poco no es la variación entre x' y xb' de la función f, pero respecto a la partición P, ¿no? La variación de x', xb' de f
respecto a la partición P. Pero esto es mayor o igual a 0, ¿no? Pues porque este es el supremo de todos estos. Ahí está, ¿no? Ok, ya acabamos. ¿Va? Bueno, a esta descomposición le vamos a llamar descomposición de Jordan. ¿Sí? Déjenme escribir eso. A ver. Si esta es una función de variación acotada de A, B, la expresión f igual a G1 menos G2, como en este teorema, que era teorema, como en 2.27, con esto me refiero a G1 y G2 crecientes, ¿ok? Se llama descomposición de Jordan de F, ¿okay? Como lo dice el teorema, ¿sí? Ahora, ¿qué creen? Que la descomposición de Jordan no es única. La descomposición de Jordan no es única. ¿Cómo construyen otra? Denle pausa ahí al video, ya saben. Cuando haga estas preguntas, contéstenla, intenten contestarla, y si no, regresen. O después regresen de contestarla. Entonces, ¿cómo le haces para construir otra? Pues, por ejemplo, hay dos maneras fáciles de hacerlo. Por ejemplo, si h es una función creciente y arbitraria, ¿ok? O sea, cualquier función creciente, entonces f igual a G1 más h menos G2 más h, ¿ok? Es otra descomposición de Jordan. Como ven, ahí hay, o sea, ahí hay ya una infinidad, pero todavía hay otra manera de hacerlo. ¿Ok? Todavía hay otra. Incluso, porque este es, o sea, independiente, aquí te dice la que tienes, uno podría pensar, bueno, estás mostrando que más bien son la misma módulo funciones crecientes, ¿no? Módulo funciones crecientes, porque dices, bueno, si esta es la BF y esta es la BF menos F, pues nada más está sumándole a h, o sea, nada más hay una función ahí, siempre le puedes sumar, restar una función creciente. Entonces, más bien, lo que estás diciendo es que hay una clase infinita de descomposiciones de Jordan, pero aquí hay otro ejemplo. ¿Okay? En el otro ejemplo, aquí esto también lo va a mostrar Luis, pero también está muy fácil. Notemos que F pertenece a este espacio A, B, sí, y solo si, menos F también es de variación acotada, no nada más eso. Esto se lo pueden imaginar porque, bueno, está metido el valor absoluto ahí en la definición de la variación de F respecto a la partición.
¿no? Entonces como que dices, bueno, el signo seguramente no está importando, ¿no? Pero no nada más eso, y además, fíjense que la variación total de f resulta ser la variación total de menos f. Ajá. Le voy a pedir a Luis que lo haga de todos modos. ¿Ok? Bueno, entonces, con este par de observaciones, ¿ok? Como en el argumento del teorema, voy a ponerle como en el argumento anterior, pero me refiero al que usé en el teorema, b en menos f menos f es creciente, ¿sí o no? O sea, estoy usando lo que probé, ¿no? Que b de f menos f es creciente, nada más que estoy aplicándoselo a menos f. ¿Ok? Entonces es creciente y esto es sí solo sí, ¿ok? Porque esto es lo mismo que esto, es creciente, ¿no? O sea, porque esto es lo mismo que esto, ¿sí o no? Entonces ya está, ¿ok? Es creciente sobre A, B. Entonces, podemos escribir f como un medio de bf más f menos un medio de bf menos f, con ambas crecientes, ¿no? Digamos que es como una tercer clase de descomposición de Jordan. ¿Sí? ¿Va? Bien, vamos a dejarle por un momento aquí y ahorita regresamos.